Hola, mi nombre es Carla Ulloa, soy Territory Channel Manager de Modern Work dentro de Microsoft. El día de hoy tendré la oportunidad de presentarles nuestra oferta de productividad, movilidad y seguridad al alcance de cualquier empresa. A raíz de la contingencia que estamos viviendo desde el año pasado por la pandemia del COVID-19, la cual nos obligó a un confinamiento, las empresas de todo el mundo se han enfrentado a diferentes necesidades. Han tenido que cambiar y redefinir sus operaciones y hoy en día esas necesidades podríamos resumirlas en tres importantes rubros. La primera, la reducción de costos y una mayor capacidad de estas empresas para poder ahorrar. La segunda, la protección de riesgos invisibles, los cuales se han incrementado considerablemente a raíz de la contingencia. Y la última, y no menos importante, las empresas necesitan seguir siendo productivas y seguir trabajando de manera remota para poder subsistir. Entonces, ante esta nueva normalidad, el día de hoy nosotros podemos decir que en los últimos meses nos hemos enfrentado a una transformación digital de manera rápida y abrupta. Las empresas, sobre todo las pymes, aunque esto aplica también para empresas pequeñas, grandes, medianas, han necesitado resiliencia para adaptarse a estos nuevos cambios. Hemos estado enfrentando recesiones económicas donde podemos ver que el 68% de las empresas pequeñas y medianas han necesitado reducir el gasto. Riesgos de seguridad, en los cuales al menos hay un $149,000 promedio de costo para ataques de ciberseguridad que han estado ocurriendo cada vez más, no solo en grandes empresas, sino también en pequeñas empresas. Y evidentemente también hemos tenido un impacto en la fuerza de trabajo. Estamos teniendo una reducción de al menos 40% menos en los empleados desde el año pasado debido a toda esta contingencia. El día de hoy, esta incertidumbre hace que muchas empresas, muchas pymes estén cuestionándose qué es lo que necesitan hacer y cómo lo pueden mejorar. ¿Cómo Microsoft 365 puede ayudarlos en este tema de ahorro? Seguramente ya conocen, ya han escuchado algo de lo que podemos hacer a través de Microsoft 365. Sin embargo, no terminan de entender el por qué o cómo podemos realmente tener ante estas necesidades de las pymes un ahorro considerable. Bueno, Microsoft 365 nos permite a través de sus planes, en principio de cuentas, consolidar los costos de licenciamiento. El hecho de tener a un solo proveedor para que puedan ustedes integrar todas las plataformas lo hace mucho menos costoso y mucho más fácil de administrar ahora que estamos teniendo incluso que reducir la cantidad de personal que tenemos en las empresas. El segundo punto es cómo reduzco ese costo total de riesgo, cómo me protejo ante estos ataques que cada vez existen más y más. De acuerdo a los estudios que hemos estado teniendo precisamente a raíz del tema del COVID-19, hemos visto que hay un aumento de hackeo, sobre todo a través de phishing y de malware, porque esto es mucho más sencillo de hacer para los hackers que intentar vulnerar algún centro de datos en una empresa. Es mucho más fácil que hoy los usuarios reciban un correo malicioso y entonces estos criminales cibernéticos empiecen a hacer una cosecha de credenciales. Entonces, ¿qué sucede ante estos riesgos? Pues bueno, son riesgos invisibles para la empresa. Eso significa que nuestros usuarios pueden caer dentro de eso. Nosotros podemos no notarlo si no tenemos las herramientas adecuadas. Y eso implica que tengamos una pérdida monetaria, ya sea a través de algún pago de multa o incluso a través del robo de alguna identidad de alguna persona dentro de la empresa. Estamos también teniendo pues una disminución de costos físicos y de viajes, ¿no? Si bien hoy estamos en un tema de contingencia y en un confinamiento que no nos permite hacer tantos viajes, la realidad es que precisamente por esto necesitamos empezar a tener este acercamiento. También lo que sigue es un ahorro en automatización y mejora de procesos. ¿Cómo los apoyamos a que estos procesos se hagan mucho más rápidos ahora que no tenemos a las personas junto a nosotros? Y por último, y no menos importante, pues bueno, cómo cambiamos además financieramente este tipo de cosas y empezamos a movernos de CAPEX a OPEX, ¿no? Empezamos a tener en lugar de un tema de adquisición, un tema de servicio como tal.
Entonces, bueno, ¿cómo Microsoft 365 nos lleva a una zona de costo de ahorros? Al final del día, la consolidación de costos de licencias, como lo comentábamos hace un momento, nos ayuda a obtener una solución integrada y a reducir el número de licencias de distintos proveedores, que no solo puede ser mucho más caro por el solo hecho de estar pagando diferentes cosas a diferentes proveedores, sino puede ser mucho más caro por la necesidad de tener personas capacitadas en diferentes plataformas. Y después todo eso tratar de reunirlo, porque hoy probablemente podamos necesitar al administrador del antivirus, al administrador de la solución de videoconferencia y al administrador del servicio de administración de equipos, por ejemplo. Entonces, si nosotros logramos consolidar todo eso en un solo proveedor y en una sola plataforma, seguramente podríamos conseguir mejores escenarios en precio y una mejor administración. Adicional a eso está el tema de la experiencia del usuario. Hay menores curvas de aprendizaje en estas interfaces precisamente si hablamos de una sola plataforma. Requerimos una menor capacitación y una experiencia más integrada para los usuarios finales, lo que al final del día se va a traducir en un tema de productividad. Eso significa que para el usuario no va a ser tan complicado poder entrar y utilizar todas estas herramientas, como lo es Microsoft Teams, por ejemplo, que para un usuario implica que no necesite salir de la herramienta para poder hacer prácticamente la mayoría de sus tareas. Esto significa que no hay una pérdida de tiempo considerable y estamos logrando ser más productivos en un menor tiempo. Adicional a eso, cuando lo platicábamos hace un momento, tenemos un tema de fácil administración. Tenemos la oportunidad de optimizar esta configuración y administración de TI precisamente por tratarse de un solo proveedor y una sola plataforma. Y pues bueno, al final del día también tenemos oportunidad de hacer una simplificación en el tema de facturación. ¿Qué más podemos tener a través de M365 o de Microsoft 365? Tenemos incluso hoy dentro de los planes un abanico diferente de posibilidades. Tenemos hoy la opción de incluir la parte de voz. Podemos incluso reemplazar un sistema telefónico por un sistema de voz que esté completamente en la nube e integrado a Microsoft Teams. Uno de los puntos importantes a los que nos enfrentamos cuando inició esta pandemia hace exactamente un año y tuvimos que salir de las oficinas y empezar a habilitar un trabajo remoto al que no estamos acostumbrados, sobre todo en México, la cultura de home office, yo creo que no era tan abierta. Fue precisamente el tema de las extensiones telefónicas. Los usuarios dejaron de estar en estas oficinas donde había un conmutador y teníamos nosotros esta voz sobre IP y ahora necesitaban poderse comunicar, necesitabas poder tener la experiencia de una operadora, poder localizar a alguien en una extensión y no estaba siendo posible. Entonces hoy precisamente ponemos en la mesa la opción de tener una extensión que esté 100% en cloud, que esté integrada con Teams y que le dé la facilidad al usuario de poder hacer llamadas telefónicas, de poder recibir llamadas telefónicas desde donde se encuentre. Esto es a través de Microsoft 365 Business Voice. Entonces, reducir el costo total del riesgo, ¿en qué consiste? Platicábamos hace un momentito que los ataques se han incrementado a raíz precisamente de que el usuario pues está prácticamente solo, trabajando desde cualquier lugar y desde cualquier equipo, como le es posible, a lo mejor desde su casa, a lo mejor conectándose a una Wi-Fi que es completamente insegura, pero ¿cómo puede Microsoft ayudarme a reducir este riesgo para un usuario final? Al final es importante reducir el número de ataques que estamos teniendo de seguridad y ciberamenazas. Lo comentábamos, vía phishing, vía virus, vía ransomware. ¿Cómo le ayudo al usuario a que pueda entrenarse y entender que mucha de la información que está recibiendo puede ser una información que comprometa sus datos personales, incluso los datos obviamente de la empresa? ¿Cómo evito una protección, cómo protejo la pérdida de datos? ¿Cómo me aseguro de que los usuarios, a lo mejor con dolo o sin dolo, ya que no están dentro de mi red, van a poder estar perdiendo o entregando información confidencial de la empresa? ¿Cómo ayudo a prevenir esa pérdida de datos importantes que me puedan poner en riesgo, incluso para pagar alguna multa por compartir información que no me está permitiendo alguno de mis clientes o alguno de mis proveedores, ¿no?
Y bueno, al final del día tenemos que tener un proveedor de tecnología de confianza que sepamos que nos va a estar cubriendo en todos estos rubros y que esté diseñado precisamente para salvaguardar estos datos empresariales. Entonces, el punto importante es mejorar la seguridad para el trabajo remoto. Una seguridad integrada en una plataforma que hoy ya nos puede dar productividad, pero que además nos ayude a estandarizar o a entrar en estos estándares regulatorios de la industria, nos ayude con un cifrado de datos en tránsito, por ejemplo, nos ayude con una protección de la cuenta. Hoy en día ya prácticamente es una necesidad el tener un doble factor de autenticación. Controles de privacidad y seguridad en los equipos. ¿Cómo puedo yo controlar un equipo que ni siquiera le pertenece a la empresa? Que probablemente hoy el usuario esté utilizando su propio dispositivo y cómo me aseguro entonces de que no vaya a ser vulnerado. Tengo que tener un control de todo eso, porque si bien platicábamos al inicio y necesitamos tener una reducción de costos, la realidad es que un gasto no previsto no nos ayuda a cumplir esa meta de reducir costos. Entonces, al final del día, tenemos seguridades adicionales disponibles en Microsoft 365. Tenemos la oportunidad de habilitar el acceso remoto seguro y de proteger la identidad del usuario, de administrar estos dispositivos personales y dispositivos propiedad de la empresa para garantizar que no van a ser vulnerados y de proteger los datos confidenciales del negocio y de los clientes. Hablando del reemplazo de costos físicos y de viajes, pues bueno, al final del día, hoy, si bien puede haber empresas que necesiten estar haciendo esto y precisamente a raíz de la contingencia no podemos hacerlo, pues siempre tenemos la opción de Microsoft Teams, que ha demostrado que hay diferentes maneras de hacer las cosas y que siguen siendo eficaces, ¿no? Entonces podemos nosotros tener estos contactos con nuestros proveedores o con nuestros clientes a través de una videollamada, donde nosotros podamos compartir información importante, pero además garantizando que el compartir esta información sigue siendo seguro. Incluso en algún momento sabemos y esperamos que vamos a volver a las oficinas, pues bueno, esta transformación digital que ya hemos hecho al día de hoy no tiene una marcha atrás. Eso significa que vamos a seguir adoptando, que vamos a seguir utilizando estas herramientas para un trabajo remoto. La realidad es que hoy hemos demostrado y se ha demostrado que hemos sido aún más productivos con un trabajo remoto que estando físicamente en las oficinas. Entonces, esto seguramente continuará y nos estará involucrando un ahorro muy, muy interesante al no regresar precisamente a escenarios físicos, a viajes y a sesiones presenciales todo el tiempo. ¿Cómo podemos ahorrar en automatización y mejora en los procesos? Bueno, tenemos procesos de negocio mucho más mejorados el día de hoy. Tenemos la oportunidad de digitalizar las tareas en papel que muchas empresas todavía seguían realizando de esta manera las cosas anteriormente. ¿Qué pasa ahora que ya no puedo ir con la persona de recursos humanos y entregarle una hoja de gastos, por ejemplo? ¿Qué pasa ahora que ya no tengo a las personas al acceso de poder dar algunos pasos y estar en esa oficina? Pues bueno, tenemos que empezar a automatizar. Y esto significa que incluso nos volvemos todavía más productivos y tenemos una reducción en gastos a lo mejor de papelería y demás que antes podíamos estar incurriendo en ellos. Además, esto nos da la oportunidad de personalizar. Teams es una plataforma completamente extensible que puede ofrecer una solución pues, para crear incluso algunas aplicaciones vía Power Apps y que podamos integrarnos con facilidad a herramientas de terceros para hacer esto todavía mucho más práctico. Nosotros dentro de las soluciones que tenemos en Microsoft 365 tenemos una aplicación que se llama Microsoft Forms, que es una forma muy sencilla para que el propio usuario pueda generar estas formas, pueda enviarlas, por ejemplo, a los clientes y obtener una retroalimentación inmediata, estandarizar operaciones o crear incluso flujos, ¿no? Y lo comentábamos, eliminar el papel que hoy, pues bueno, no solo nos ayuda a reducir gastos, sino que también estamos apoyando al final del día a la ecología. Y lo comentábamos, el flujo de caja de CAPEX a OPEX. Estamos haciendo cambios considerables. Ya no necesitamos el día de hoy el adquirir licenciamiento como tal on-prem.
el hecho de poder adquirir incluso servidores para poder instalar nuestros servidores de correo electrónico y demás, hoy ya tenemos la oportunidad de que todo esto se convierta en un servicio que Microsoft va a estar proveyendo, de un servicio del cual ustedes como empresas son 100% dueños de la información. Microsoft simplemente pondrá en la mano de ustedes todo lo necesario para que toda esa información ustedes la puedan utilizar de manera adecuada y totalmente segura. Y esto financieramente, pues bueno, empieza a cambiar de ser un CAPEX a ser un OPEX e integrarse dentro de estos temas financieros como un servicio como tal. Dicho todo esto y habiendo hecho un repaso de las necesidades que se tienen hoy, no solo en las pequeñas y medianas empresas, en realidad estas son necesidades hasta para las grandes empresas, tal vez la pregunta sería, ¿por qué Microsoft 365? Hoy nos ha quedado claro que tenemos las herramientas para poder subsanar cada una de estas necesidades y creemos de hecho firmemente que con herramientas correctas y un socio adecuado para ustedes, podemos ser mucho más productivos y cumplir la reducción de costos y la reducción de riesgos. ¿Pero por qué Microsoft 365? Bueno, Microsoft 365 tiene diferentes planes que consolidan cada uno de estos elementos que veíamos hoy. Y existen, y probablemente ustedes conozcan, Microsoft 365 para grandes empresas, los planes E1, los planes E3, el Microsoft 365 E3, el Microsoft 365 E5, estos planes que nos van a permitir no solo tener la ofimática que podamos instalar en los equipos, sino tener esta parte de correo electrónico, sino tener la parte de Teams con todo un tema de colaboración, agregar a lo mejor a estos planes temas de seguridad, como es un upgrade a Windows 10 Enterprise, como es un Microsoft Intune que nos va a permitir administrar dispositivos, un control de identidades a través de Azure Information Protection, la prevención de pérdida de datos, como lo comentábamos hace un momento a través de Data Loss Prevention, el doble factor de autenticación. Existen muchísimas aplicaciones embebidas en cada uno de los planes que hoy, por ejemplo, en estos planes E1, E3, Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5, están dirigidas a las grandes empresas. Y tal vez podamos preguntarnos, ok, si soy una pyme, si soy una pequeña y mediana empresa, ¿cómo puedo acceder a este tipo de planes que me involucren una protección completa sin que eso signifique hacer un gasto mayor? Bueno, Microsoft tiene también planes establecidos para la pequeña y mediana empresa, que nos van a dar casi las mismas funcionalidades que estamos otorgando dentro de las grandes empresas, dentro de los planes empresariales. Y la ventaja de Microsoft es la facilidad y la flexibilidad de poder combinar estos planes como las empresas lo necesiten. Y moviéndome justamente a los planes que son específicamente para pymes, los cuales están hasta para 300 usuarios por cada plan que nosotros elijamos, me gustaría explicarles un poco cuál es el abanico completo que tenemos. Entonces, tenemos primero las apps for business, que son prácticamente la ofimática que puede ser que muchos de ustedes ya conozcan. Estas aplicaciones de Office para escritorio pueden instalarse en hasta 5 PCs o Mac, 5 tabletas y 5 dispositivos, y adicional nos otorgan el beneficio de 1 terabyte de almacenamiento en OneDrive por cada licencia que nosotros o por cada servicio que nosotros adquiramos de Apps for Business. Adicional a Apps for Business, tenemos Business Basic. Haciendo un repaso muy rápido y muy breve, con Business Basic tenemos oportunidad de correo electrónico con hasta 50 GB de almacenamiento. Tenemos la opción de un Office Web App. Probablemente no requiramos estar instalando la ofimática dentro de los computadores, pero sí podemos o necesitamos tener acceso al Office Web. Tenemos la opción de Teams, que es nuestra herramienta de colaboración. Y aquí es importante recalcar siempre el mensaje de Teams es más allá de una videoconferencia. Teams para Microsoft es una herramienta de colaboración y de productividad, que nos va a dar muchísimo más que el solo tener una videollamada con una persona o un chat con una persona. Adicional, dentro de Business Basic tenemos 1 tera de almacenamiento en OneDrive, tenemos la oportunidad de utilizar SharePoint, platicábamos hace un momento la opción de Forms y Planner que nos permite que los usuarios puedan generar encuestas, hacer flujos,
llevar una calendarización de las tareas. Tenemos la parte de stream que nos va a permitir, por ejemplo, grabar estas videollamadas y posteriormente consumirlas vía streaming, tal vez para temas de, pudiera ser de capacitación y algunos otros servicios adicionales. Yo puedo adquirir estos dos por separado. Sin embargo, si el usuario o el cliente tiene una necesidad de utilizar todas las aplicaciones de Business Basic más la ofimática instalada en los equipos, pues bueno, lo que sigue es Business Standard. Business Standard nos va a abarcar estos dos rubros que acabamos de revisar ahorita. Y si requerimos además la protección de datos que platicábamos al inicio, la protección contra amenazas, entonces Microsoft tiene Microsoft 365 Business Premium. Importante mencionar, esta es una oferta para la pequeña y mediana empresa porque la limitante que tenemos por cada uno de estos planes es hasta 300 usuarios. ¿Qué tengo con Business Premium? Prácticamente lo que tengo con un Business Standard, que es toda la parte de aplicaciones de colaboración y productividad, más la ofimática instalada en los equipos, pero adicional estoy sumando en este rubro toda la parte de seguridad y administración de equipos. Entonces, yo tengo la oportunidad de tener una protección avanzada contra amenazas, lo que platicábamos al inicio, protegerme de ese phishing y ese malware. Importante comentar, no solo para correo electrónico, la protección que Microsoft 365 otorga es para todo Office 365. Entonces, si nosotros ya estamos utilizando Teams y estamos colaborando con Teams, incluso con personas externas a la organización, sabemos que vamos a estar teniendo un intercambio de documentos, una colaboración en documentos y al final del día eso sigue siendo un riesgo. Mis usuarios pueden recibir una liga maliciosa o un documento que sea malicioso dentro de esta colaboración y necesitamos protegerlo. La única, hoy por hoy ya no es más bien el correo electrónico la única puerta de entrada para un ataque cibernético. Entonces necesitamos estar preparados para ello. Dentro de Business Premium tenemos incluido también Intune, que es nuestro MDM, nuestro MAM, administra PCs, podemos administrar diferentes dispositivos, no solo Microsoft, y estamos ahí con la posibilidad de administrar el antivirus. Tenemos la oportunidad de encriptar ya la información, tanto de correo como de documentos. Tenemos un archivado ilimitado de información. Cuando nosotros entramos a Business Premium, ya no estamos topados a los 50 GB de correo, sino tenemos la oportunidad de archivar prácticamente todos los correos electrónicos que recibamos de manera ilimitada. Y además tenemos la opción integrada de actualizar a Windows 10 Pro. Entonces, prácticamente en este plan tendríamos, yo les diría, lo que tenemos en un M365 E3, con temas adicionales, que es precisamente la parte de Microsoft Defender, que nos permite protegernos contra amenazas externas, no solo contra virus. A lo mejor ustedes podrían pensar que esto puede sonar muy caro por todos los elementos que estamos teniendo, pero pues no es así, ¿ok? Importante mencionar, antes que pasemos precisamente a este tema de los precios de referencia y de cómo podríamos compararlo con otras soluciones que pudieran estar pagando por separado, es importante mencionarles que Microsoft les brinda la oportunidad de hacer una combinación de planes e incluso de incluir add-ons. No significa que tenemos que movernos hacia el plan más avanzado. Si para ciertos usuarios solo necesitamos, por ejemplo, un tema de Business Basic, pero no necesito la ofimática instalada en los equipos, pero sí necesito la protección. Bueno, Microsoft maneja add-ons para hacer archivado ilimitado, para solo sumarle las aplicaciones de Office, a lo mejor para administrar los equipos a través de Intune, para una protección avanzada de Microsoft 365 a través de Defender, donde podamos evitar el tema de phishing y malware, o a lo mejor temas de encripción de información. Entonces, hoy en día tenemos una gama muy amplia y muy flexible para podernos adaptar a las necesidades de las empresas de cualquier tamaño. Dicho esto, los planes para las pequeñas y medianas empresas los revisábamos ahorita, Basic, Standard y Premium. ¿Cómo puedo realmente yo decirles que estaríamos ahorrando con uno de estos planes? Bueno, lo platicábamos al inicio de esta conversación. Si nosotros sumáramos cada uno de los costos que podemos tener con otros proveedores por cubrir estas necesidades básicas a las que hoy nos estamos enfrentando todas las empresas,
entonces podríamos sumar tal vez que una herramienta de solamente reuniones en línea y chat pudiera ser tipo Zoom, pues puede estarnos costando alrededor de $15 mensuales si buscamos que esta herramienta sea corporativa y cuente con las medidas de seguridad. Pero además yo voy a necesitar colaboración y almacenamiento de archivos en la nube y a lo mejor utilizo alguna otra herramienta para ello. Entonces, en este caso, solamente por temas de colaboración, podríamos estar oscilando en los $27 por usuario al mes, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros con Business Basic, incluido Teams, que es nuestra herramienta de colaboración? Estamos oscilando en los $5 por usuario al mes por exactamente estas mismas características. La parte de reuniones en línea y chat, colaboración y almacenamiento de archivos, más algunas cosas adicionales que ya vienen embebidas y platicábamos hace un momento, como Forms, como Planner, como algunas otras apps de las que pueden hacer uso. Cuando me voy a un esquema donde necesito todo esto, pero además necesito un tema de ofimática, entonces ya estaríamos no solo pagando esos 27, sino sumando la parte de ofimática. Aquí con Business Standard, Microsoft está oscilando en los $12.5 por usuario al mes. Y esto significa que por este monto nosotros ya estamos incluyendo todo nuestro tema de colaboración y productividad a través del Office que podemos instalar en nuestros equipos de cómputo y lo platicábamos en hasta 5 PCs, en hasta 5 tablets y dispositivos móviles. Eso quiere decir que el usuario prácticamente va a poder ser productivo en cualquier dispositivo que tenga, incluso su propio celular. ¿Y qué pasa cuando hablamos de temas de seguridad? Cuando hablamos de temas de seguridad, entonces ya necesitamos empezar a evaluar soluciones de acceso remoto, protección avanzada contra el correo electrónico, inicio de sesión único, acceso condicional. Cada uno de estos rubros, adicionales a la parte de colaboración que ya platicábamos hace un momento, puede estarnos dando un monto bastante alto. Estamos hablando de arriba de $40 por usuario al mes. Tal vez si nosotros pensáramos en proteger a toda la organización con antivirus, con anti-phishing y anti-malware, con un tema de doble factor de autenticación. Sin embargo, este Microsoft 365, este plan del que hablábamos hace un momento, que nos puede otorgar prácticamente toda la protección para una pequeña y mediana empresa, está oscilando en los $20 por usuario al mes. Estamos teniendo prácticamente un ahorro del 50% de lo que podríamos estar gastando si todos estos puntos los tuviéramos con otros proveedores y los tuviéramos administrando por separado. Y al final del día, aquí no estamos sumando los costos que esto pueda implicar precisamente por el necesitar a lo mejor más personal para administrar todo esto o incluso el hecho de que los usuarios tengan que utilizar diferentes plataformas y diferentes herramientas para hacer cada uno de estos temas. Entonces, pues bueno, creo que es algo que puede ser muy accesible para todas las pymes, que puede estar al alcance de todos ustedes y que nos puede permitir precisamente continuar trabajando en un tema de contingencia como estamos hoy y aún cuando salgamos de contingencia, de manera segura, de manera rentable, buscando optimizar estos gastos y sobre todo invirtiendo en poder trabajar de esta manera. Espero esta información sea de utilidad para ustedes. Agradezco muchísimo su atención.